Nunca imaginé que un simple amuleto cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Lucía Martínez, tengo 45 años, y vivo en un pequeño pueblo llamado Cudillero, en la costa norte de Asturias. Siempre he llevado una vida tranquila, dedicada a mi trabajo como bibliotecaria y a cuidar de mi familia. Pero todo comenzó a cambiar una fría tarde de otoño, cuando un encuentro inesperado me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre el mundo que me rodea. Desde niña, siempre me sentí un poco diferente. No por ser rebelde o extravagante, sino porque sentía que algo en mi interior pedía despertar, un fuego que aún no sabía cómo encender. Durante años, ese sentimiento quedó dormido bajo la rutina diaria, entre libros viejos y tardes lluviosas. Pero algo en mí estaba a punto de cambiar. Fue en una de esas tardes grises, cuando el viento azotaba las ventanas de la biblioteca, que conocí a don Héctor, un hombre mayor que acababa de mudarse al pueblo. Tenía una mirada profunda y serena, y me habló de la importancia de escuchar nuestro cuerpo y alma, una sabiduría que parecía venir de otro tiempo. Sus palabras encendieron una chispa dentro de mí, una curiosidad que no podía ignorar. Aquel día, mientras organizaba libros antiguos, encontré una pequeña caja de madera escondida entre las estanterías. Dentro había un amuleto plateado con un símbolo extraño, que parecía vibrar con una energía propia. Don Héctor me dijo que ese amuleto era un símbolo de renovación, un talismán que ayudaba a reconectar con la esencia interior. Sentí un cosquilleo cálido al tocarlo, como si despertara algo dormido en mi interior. Esa noche, mientras el pueblo se sumía en silencio, me senté en mi sala, con el amuleto en las manos, y comencé un ejercicio que don Héctor me había enseñado: respirar profundamente, sentir el calor de mis manos, escuchar mi corazón. Fue un momento sencillo, pero poderoso, como un despertar lento y dulce. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de acostarme, escuché un ruido en la habitación contigua. Me acerqué y vi una nota sobre la mesa, escrita con una caligrafía delicada: estás en el camino, pero lo más difícil aún está por llegar. Mi corazón se aceleró, y supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Desde ese momento, todo en mi vida comenzó a tomar un matiz distinto, como si un velo se estuviera levantando poco a poco. Aquel mensaje misterioso quedó grabado en mi mente, y al despertar al día siguiente, sentí una ligereza que hacía mucho no experimentaba. Me miré al espejo y vi mis ojos, que parecían más brillantes, llenos de una paz que no sabía que podía sentir. Era como si mi alma hubiera encontrado un respiro, un pequeño renacer. Me vestí con una blusa azul marino y unos pantalones cómodos de lino gris claro, prendas sencillas que me hacían sentir a gusto, pero esta vez con una confianza nueva y serena. Salí a la calle, donde el aire fresco del norte aún traía el aroma del mar mezclado con la fragancia de los árboles húmedos. En la plaza del pueblo, me crucé con doña Pilar, una vecina que siempre ha sido amable y observadora. Al verme, me sonrió con esa mezcla de cariño y sorpresa. Lucía, pareces mucho más joven, como si hubieras encontrado una fuente secreta, me dijo, con una chispa de admiración en sus ojos. Sonreí, sintiendo que algo realmente estaba cambiando en mí, pero aún no sabía exactamente qué. Le respondí con una broma ligera. Quizás es que finalmente me he puesto a hacer esos ejercicios de respiración que don Héctor me enseñó, para cuidar el alma. Mientras caminaba hacia la biblioteca, me sentía más conectada conmigo misma, como si cada paso me acercara a descubrir un secreto oculto. Durante el día, repetí varias veces el ejercicio de atención plena que había aprendido: inhalar con calma, sentir el aire entrar en mis pulmones, notar el calor en mis manos y dejar que la mente se aquietara. No era solo un ejercicio físico, sino una especie de oración silenciosa, un diálogo íntimo con mi interior. Al caer la noche, volví a practicarlo en casa, y fue entonces cuando sucedió algo extraño. La nota que había encontrado la noche anterior había desaparecido misteriosamente, pero en la ventana, sobre el alféizar, apareció una pequeña caja de madera, mucho más delicada que la anterior. La abrí con cuidado y dentro encontré un amuleto plateado, similar al primero, pero con un símbolo distinto, más complejo y antiguo. Lo toqué lentamente y sentí un hormigueo tibio recorriendo mis dedos, como si el metal estuviera vivo, pulsando con una energía invisible. Recordé entonces las palabras de don Héctor: la verdadera sanación comienza cuando escuchamos el lenguaje oculto de nuestro cuerpo.
Sentí que aquel amuleto era la llave para abrir esa puerta interior que llevaba tanto tiempo cerrada. Aquella noche, mientras me sumergía en la calma del ejercicio, sentí que una nueva fuerza despertaba en mí, una mezcla de miedo y esperanza que no sabía cómo explicar. El silencio de la casa fue interrumpido repentinamente por un timbrazo inesperado. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer joven, vestida con un abrigo rojo intenso que contrastaba con la oscuridad de la calle. «Hola, soy Marta», dijo con una sonrisa cálida. «Acabo de llegar al pueblo como la nueva bibliotecaria, y quería saludar a mis vecinos». Sus ojos brillaban con inteligencia y una chispa de picardía que me hizo sentir una extraña conexión. Empezamos a hablar de libros, de la vida en Cudillero, y poco a poco la conversación giró hacia temas más profundos, como la salud y la búsqueda interior. Fue entonces cuando Marta me lanzó una pregunta que me heló la sangre. «¿No te asusta, Lucía, que a veces estas prácticas de autoconocimiento abran puertas que no siempre estamos preparados para atravesar?» Esas palabras resonaron en mi mente como un eco inquietante. Marta se despidió, y yo me quedé mirando el amuleto en mi mano, sintiendo que la noche había cambiado para siempre. El aroma sutil a jazmín que ella dejaba atrás parecía flotar en la habitación, envolviéndome en un misterio que apenas comenzaba a entender. Aquella noche, después de que Marta se marchara, me quedé sentada junto a la ventana, con el amuleto en la mano, tratando de calmar el torbellino de pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza. El aroma a jazmín que ella había dejado era como un susurro invisible que me envolvía, y no podía evitar sentir que algo más grande y desconocido estaba comenzando a revelarse ante mí. La pregunta que me lanzó me reverberaba con fuerza, ¿y si al abrir esas puertas, me enfrentaba a algo para lo que no estaba preparada? Mientras la oscuridad de la noche se hacía más profunda, mi mente se llenó de recuerdos y sensaciones olvidadas. Recordé momentos en los que había sentido una presencia extraña, como si alguien o algo estuviera observándome en silencio. Pero siempre había desechado esas sensaciones como producto del cansancio o la imaginación. Ahora, sin embargo, parecía que esas intuiciones tenían un sentido oculto. De repente, el timbre del teléfono rompió el silencio de la casa. Miré el número en la pantalla y no reconocí quién me llamaba. Dudé un instante, pero finalmente respondí. «Hola». Mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Ya a otro lado, una voz grave y profunda pronunció mi nombre con una calma inquietante. «Lucía Martínez», dijo con una claridad que me heló la sangre. «Sabemos del camino que has comenzado. No todo está perdido para ti. Mucho aún espera ser despertado». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó abruptamente, dejando en la línea un silencio pesado y casi tangible. Me quedé paralizada, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho y el amuleto apretado en mi mano. Era como si esas palabras hubieran encendido una alarma en lo más profundo de mi ser. Durante largos minutos, permanecí en silencio, escuchando el eco de aquella voz resonando en mi mente. ¿Quién podía saber sobre mis ejercicios, sobre el amuleto, sobre mi búsqueda? ¿Era una advertencia o una promesa? El miedo y la curiosidad se entrelazaban, y supe que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Al amanecer, la niebla cubría el puerto de Cudillero con un manto espeso y casi irreal. Me preparé un té de menta para calmar los nervios y me senté junto a la ventana a observar cómo el pueblo despertaba lentamente. El amuleto brillaba con un tenue resplandor plateado sobre la mesa, como una pequeña llama que se negaba a apagarse. Decidí salir a dar un paseo por el muelle, donde el aire fresco y salino me ayudaba a pensar con más claridad. Allí, junto a un banco antiguo de madera, me encontré con el padre Mateo, el joven sacerdote del pueblo, un hombre de mirada amable y voz pausada, que siempre parecía tener una palabra sabia para quien la necesitara. «Buenos días, Lucía», me saludó con una sonrisa. «Pareces estar buscando respuestas». Sin poder evitarlo, le pregunté con cierta timidez. «Padre Mateo, ¿dónde podría encontrar un libro que hable sobre los secretos del alma y el cuerpo? Algo que explique lo que estoy empezando a sentir». Él me miró fijamente y respondió con una calma profunda. «La respuesta está dentro de ti, pero si quieres, en la antigua iglesia tenemos un archivo con manuscritos muy antiguos. Tal vez allí encuentres lo que buscas». Esa tarde, con el corazón latiendo acelerado, me acerqué a la iglesia.
La sombra de los vitrales y el aroma a incienso creaban una atmósfera sagrada y misteriosa. En el archivo, entre pergaminos y libros polvorientos, encontré un manuscrito con símbolos extraños y palabras que parecían susurrar secretos olvidados. Mientras lo leía, sentí que cada línea me conectaba aún más con aquella fuerza interior que había despertado. Pero también, una voz interior me advertía con suavidad: no todo lo que se descubre en la oscuridad es seguro, ni todo lo que brilla es luz. La historia que estaba viviendo apenas comenzaba, y sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Aquella noche, sentada en mi pequeño apartamento de Cudillero, tuve la sensación de que el aire se había vuelto más denso, como si el propio tiempo se hubiera ralentizado para observarme. El manuscrito antiguo reposaba abierto sobre la mesa, sus páginas amarillentas llenas de símbolos y palabras que parecían susurrar en una lengua olvidada. Mi mirada se posaba una y otra vez en aquellas líneas, intentando descifrar su significado, mientras el amuleto plateado brillaba tenuemente a mi lado, como si compartiera conmigo su propia energía. Me vestía con una blusa blanca de seda que acariciaba mi piel y una falda lápiz azul marino, que resaltaba mis curvas de forma discreta pero elegante. Mis zapatos de tacón bajo me daban un toque de seguridad, y un delicado collar de plata completaba mi atuendo. Había algo en cómo me veía esa noche que me hacía sentir más fuerte, más decidida, aunque también vulnerable ante lo desconocido. Recordé las palabras del padre Mateo: la respuesta estaba dentro de mí, pero el archivo contenía pistas que podrían ayudarme a encontrarla. Sentí una mezcla de emoción y temor, porque sabía que estaba adentrándome en un territorio inexplorado, un camino que podía cambiarlo todo. Pero entonces, ¿por qué esa sensación de que alguien me observaba en la sombra? ¿Y qué significaba el mensaje en el teléfono, aquella voz misteriosa que me había anunciado que mucho aún esperaba ser despertado? Mientras me sumergía en la lectura, una idea comenzó a formarse en mi mente: el amuleto no era solo un objeto, sino un símbolo de un despertar interior, una llave para acceder a partes profundas y ocultas de mi ser. ¿Y si todo esto era mucho más que una simple coincidencia? ¿Y si el destino me estaba llevando a enfrentar algo que había estado dormido dentro de mí durante años? De repente, sentí un leve temblor en la mano que sostenía el manuscrito. El amuleto empezó a emitir un brillo más intenso, cálido, casi hipnótico. Cerré los ojos por un instante, respiré profundamente y entonces, como si una voz interior me guiara, empecé a entonar mentalmente unas palabras que había leído en el texto, aunque no comprendía completamente su significado. Fue en ese instante cuando escuché un ruido sutil en la puerta, como un susurro que se deslizaba entre las sombras. Me giré con rapidez, pero no había nadie. El silencio volvió a llenar la habitación, pero una sensación inquietante se había instalado en mí. Era como si el amuleto hubiera activado algo más allá de mi comprensión, algo que estaba esperando el momento justo para revelarse. Mientras me acostaba, el peso de la noche parecía más intenso, y una mezcla de miedo y anticipación me mantenía despierta. Pensaba en Marta, en su advertencia sobre las puertas que no siempre estamos preparados para abrir, y en la voz del teléfono, que parecía saber más de mí de lo que yo misma sabía. Sabía que estaba en medio de algo grande, un misterio que no solo involucraba mi vida, sino fuerzas mucho más antiguas y poderosas que yo. Y en ese momento, comprendí que mi vida en Cudillero nunca volvería a ser la misma. El despertar había comenzado, y con él, una aventura que me llevaría a enfrentamientos inesperados y a descubrir secretos que habían estado ocultos durante siglos. Pero, ¿estaba realmente preparada para ello? La noche se cerró a mi alrededor, y con ella, la promesa de un nuevo día lleno de enigmas por resolver. El amanecer llegó con una luz tenue que se colaba por las cortinas de mi habitación, dibujando sombras suaves sobre las paredes. Me levanté lentamente, aún con el eco de aquella noche intensa resonando en mi mente. La sensación de que algo invisible me observaba no desaparecía, sino que crecía con cada instante. Me vestí con un vestido de algodón color burdeos que me abrazaba con delicadeza, combinado con unos zapatos planos de charol negro que me permitían moverme con agilidad. Llevaba un pequeño pendiente de plata que me había regalado mi madre, un detalle que me daba calma y fuerza. Salí a la calle, y el aire fresco del norte me golpeó suavemente en la cara. Caminé hacia la plaza del pueblo, donde el bullicio habitual comenzaba a despertar con el mercado matutino. Sin embargo, mi mente estaba lejos de las rutinas cotidianas. Mi atención estaba fija en el amuleto que llevaba colgado del cuello, bajo la ropa,
como un secreto guardado cerca de mi corazón. Mientras avanzaba, vi a Marta a lo lejos, quien me saludó con una sonrisa que parecía esconder algo más que amabilidad. La saludé de vuelta, pero la inquietud no me abandonaba. ¿Qué sabía ella realmente? ¿Y cuánto había influido en que el amuleto apareciera en mi vida? Decidí que era momento de buscar respuestas más concretas. Me dirigí a la antigua biblioteca del pueblo, un edificio que siempre había sido mi refugio, pero que ahora parecía un portal hacia lo desconocido. Allí, entre estanterías polvorientas y libros olvidados, comencé a buscar información sobre símbolos antiguos, amuletos y prácticas de autoconocimiento. Fue entonces cuando descubrí un libro empastado en cuero, sin título en el lomo, que parecía tan antiguo como el manuscrito que había encontrado en la iglesia. Al abrirlo, me topé con relatos sobre rituales de renovación espiritual y protección, historias de personas que, como yo, habían sentido el despertar de una fuerza interior poderosa, pero también peligrosa. Una frase en particular llamó mi atención: quien porta el amuleto debe estar preparado para enfrentar las sombras que habitan en su interior, pues sólo así podrá encontrar la verdadera luz. Mi corazón se aceleró. ¿Era esa advertencia para mí? ¿Qué sombras debía enfrentar? De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al levantar la vista, me encontré con don Héctor, quien me observaba desde un rincón con una expresión seria, casi solemne. Lucía, dijo con voz calmada, el camino que has elegido no es fácil. No se trata solo de un despertar personal, sino de una transformación profunda que puede cambiar tu vida para siempre. Asentí, sintiendo que sus palabras resonaban en lo más profundo de mi ser. Me pregunté qué más secretos guardaba ese pequeño pueblo, y qué fuerzas invisibles se movían entre sus calles y sus gentes. Mientras hablábamos, una ráfaga de viento abrió de golpe la ventana, haciendo que el amuleto brillara intensamente. Don Héctor me miró con gravedad y añadió: «Prepárate, Lucía. Lo que viene será más inesperado de lo que imaginas». Salí de la biblioteca con el corazón latiendo con fuerza, consciente de que estaba entrando en un territorio donde la realidad y el misterio se entrelazaban. La vida que conocía comenzaba a desvanecerse, dando paso a una aventura que pondría a prueba cada fibra de mi ser. Pero aún no sabía que justo en ese instante, alguien me observaba desde la sombra, esperando el momento preciso para actuar. Nunca imaginé que una simple búsqueda por respuestas me llevaría a cuestionar todo lo que creía seguro. Me llamo Lucía Martínez, tengo 45 años y vivo en Cudillero, un pequeño pueblo asturiano donde la rutina parecía eterna. Hasta hace poco, mi vida transcurría entre libros y silencios, sin grandes sobresaltos ni misterios. Pero todo comenzó a cambiar cuando encontré aquel amuleto y un manuscrito antiguo en la iglesia, y conocí a personas que me hablaron de fuerzas invisibles y caminos ocultos. Desde entonces, mi mundo empezó a tambalearse. Aquella tarde, después de la reveladora conversación con don Héctor en la biblioteca, sentí un torbellino dentro de mí, una mezcla de miedo y expectativa que no podía ignorar. Mientras caminaba por las calles empedradas de Cudillero, el amuleto colgando bajo mi blusa parecía latir con una energía propia. La brisa marina traía consigo un aroma salado que me recordaba que, aunque las cosas parecieran cambiar, el mar seguía ahí, constante y profundo. Al llegar a casa, me senté en mi rincón favorito junto a la ventana, donde la luz del sol se filtraba entre las cortinas, creando juegos de sombras y destellos. Volví a tomar el manuscrito y, con una mezcla de respeto y ansiedad, leí de nuevo aquellas palabras que me hablaban de renacimiento y oscuridades internas. Era como si el libro me invitara a un viaje hacia lo desconocido, a enfrentar partes de mí misma que había mantenido escondidas. Entonces, recordé la advertencia de Marta: no siempre estamos preparados para lo que descubrimos cuando abrimos ciertas puertas. Su voz suave y cargada de misterio resonaba en mi mente mientras cerraba el libro con cuidado. ¿Qué puertas había abierto sin darme cuenta? ¿Y qué esperaba tras ellas? De repente, un golpe seco me sobresaltó. Miré hacia la puerta y vi que estaba entreabierta, aunque yo la había cerrado con llave. Un escalofrío recorrió mi espalda y el amuleto vibró en mi pecho como si quisiera advertirme. Me levanté lentamente y avancé con cautela hacia la entrada, pero no había nadie. Solo el silencio pesado y una sombra que parecía deslizarse por el pasillo. Mis pensamientos se aceleraron. ¿Sería real o producto de mi mente inquieta? ¿Acaso estaba siendo vigilada?
No pude evitar sentir que algo, o alguien, estaba jugando con mis nervios, esperando el momento justo para revelarse. Decidí que no podía dejar que el miedo me paralizara. Me armé de valor y me preparé para continuar mi investigación. Sabía que la única forma de enfrentar aquello era profundizando en el misterio, aceptando que la vida me estaba llevando hacia un camino que nunca hubiera imaginado. Pero justo cuando me disponía a salir de casa para buscar más pistas, recibí un mensaje en el móvil. Era un número desconocido, y al abrirlo, solo había una imagen, una puerta antigua entreabierta, con una luz intensa que parecía emanar desde su interior. No había palabras, solo esa imagen inquietante. Sentí que mi corazón latía con fuerza, y supe que aquella puerta no solo era una metáfora. Algo real me esperaba al otro lado, y el tiempo para decidir si cruzarla se estaba acabando. Con el amuleto apretado en mi mano, respiré hondo y salí a la calle, dispuesta a enfrentar lo que viniera, aunque no supiera qué me esperaba. El despertar había comenzado, y no había vuelta atrás. Nunca imaginé que una simple imagen en mi móvil desataría una cadena de secretos que cambiarían todo. El corazón me latía con fuerza mientras caminaba por las calles de Cudillero, la imagen de aquella puerta antigua entreabierta grabada en mi mente. La bruma del atardecer envolvía el pueblo y el mar susurraba en la distancia, como si el mismo aire supiera que algo estaba a punto de suceder. Llevaba un abrigo gris oscuro que rozaba mis rodillas, con una bufanda de lana color borgoña que me protegía del frío. Mis botas de cuero crujían sobre el empedrado mientras me dirigía hacia la iglesia, un lugar que había comenzado a sentir como el epicentro de todo. Al llegar, la iglesia estaba en silencio, iluminada solo por la tenue luz de las velas que titilaban en los altares. El aire olía a incienso y madera vieja, una mezcla que me resultaba extrañamente reconfortante y a la vez inquietante. Me acerqué al archivo, donde horas antes había descubierto aquel manuscrito, y comencé a buscar pistas que me ayudaran a entender el significado de la puerta que había visto. Mientras hojeaba un libro polvoriento sobre rituales ancestrales, escuché pasos suaves detrás de mí. Me giré lentamente y encontré a Marta, la joven bibliotecaria de abrigo rojo, con una expresión seria que no había visto antes. Lucía, susurró, sé que estás buscando respuestas, pero debes tener cuidado. No todo en este camino es lo que parece. Su mirada penetrante me hizo temblar, y por primera vez sentí que ella sabía mucho más de lo que había dejado entrever. Intenté preguntarle sobre la imagen, sobre el significado de aquella puerta, pero Marta solo me miró con tristeza. Hay fuerzas que no entiendes aún, dijo. Esa puerta es un símbolo, pero también una advertencia. Abrirla puede traer luz, pero también sombras profundas que pueden consumirte. Antes de que pudiera responder, un ruido seco resonó en la parte trasera de la iglesia. Marta y yo nos miramos, y sin pensarlo corrimos hacia el sonido. Al llegar, la puerta trasera estaba entreabierta, exactamente como en la imagen de mi móvil. Un resplandor blanco y cegador emanaba desde el interior, iluminando la noche como un faro. Un escalofrío me recorrió el cuerpo y el amuleto comenzó a vibrar con intensidad contra mi piel. Sentí una mezcla de miedo y atracción, como si una fuerza invisible me llamara a cruzar ese umbral, a adentrarme en lo desconocido. Marta tomó mi brazo con firmeza. No estás sola, Lucía, dijo con voz firme. Pero debes estar preparada para lo que encontrarás al otro lado. En ese instante, una ráfaga de viento cerró la puerta de golpe, dejándonos a oscuras y con el eco de un susurro apenas audible que parecía pronunciar mi nombre. Supe entonces que el verdadero viaje apenas comenzaba, y que la decisión que iba a tomar esa noche cambiaría no solo mi destino, sino el de todos a mi alrededor. La puerta estaba abierta, y el misterio me esperaba al otro lado, listo para revelar secretos que jamás habría imaginado. La oscuridad nos envolvía tras el golpe seco de la puerta, y el eco de aquel susurro resonaba en mis oídos, clavándose como un aguijón invisible. Marta me sujetaba con fuerza, su mano cálida pero firme, anclándome a la realidad mientras la penumbra parecía querer tragarnos por completo. Sentí como el amuleto vibraba contra mi piel, como un corazón latiendo con desesperación, y una oleada de adrenalina recorrió todo mi cuerpo. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y solo existiéramos nosotras dos, atrapadas entre la luz que desapareció y la sombra que se cernía. Lucía, susurró Marta, con un tono que mezclaba urgencia y compasión, este no es un camino para el que cualquiera esté preparada.
pero tú has recibido la llamada, y ahora debes enfrentar la verdad. No pude apartar la mirada del lugar donde la puerta había estado abierta, como una herida luminosa en la noche. Sentí un impulso casi irresistible de avanzar, de atravesar ese umbral invisible, pero también un miedo paralizante que me hacía dudar de mi propia fuerza. ¿Qué secretos me aguardaban? ¿Qué sombras tendría que enfrentar? De repente, la luz volvió a aparecer, esta vez más tenue, pero suficiente para revelar una escalera de piedra que descendía hacia las entrañas de la iglesia. Marta me miró fijamente y asintió, como dándome permiso para seguir, a la vez que me advertía que no estaría sola en esa oscuridad. Con el amuleto apretado en la palma de la mano, di el primer paso hacia abajo. El frío de la piedra me envolvió, y un silencio absoluto reinaba en aquel lugar subterráneo, solo roto por el eco de mis propios pasos. Conforme descendía, sentía que una corriente vibrante me atravesaba, una mezcla de temor y fascinación que me hacía sentir viva como nunca antes. En el fondo de la escalera, una puerta de hierro oxidado se alzaba imponente, cubierta de símbolos similares a los del amuleto y el manuscrito. Al tocarla, sentí un hormigueo que se extendió desde mis dedos hasta el corazón, como si la puerta reconociera mi presencia y mi propósito. Con un esfuerzo, empujé la pesada puerta, que chirrió al abrirse, revelando una cámara iluminada por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. En el centro, un altar cubierto de símbolos antiguos y un libro abierto que parecía esperarme. Mi respiración se entrecortaba mientras me acercaba, sintiendo que cada paso me acercaba a un conocimiento prohibido, a una verdad oculta por generaciones. Marta permanecía junto a la entrada, vigilante, pero confiando en que podía enfrentar lo que fuera. Al posar mis manos sobre el libro, una oleada de imágenes, sonidos y sensaciones invadió mi mente, rostros de ancestros, rituales olvidados, y la promesa de un poder que no podía comprender del todo. Pero también sentí un peso, una responsabilidad que me aterraba. ¿Estaba preparada para aceptar todo lo que eso implicaba? ¿Podría soportar la carga que venía con ese despertar? Mientras trataba de asimilar todo, un susurro volvió a escucharse, más claro esta vez, como una voz que venía de dentro de mí misma. El verdadero desafío aún está por comenzar, Lucía. No estás sola, pero debes elegir tu camino. El destino me había puesto frente a una encrucijada, y la elección que hiciera marcaría no solo mi vida, sino el equilibrio entre la luz y la sombra que se disputaban mi alma. En ese instante, comprendí que el viaje que había comenzado era mucho más profundo y peligroso de lo que jamás hubiera imaginado. La cámara subterránea parecía respirar conmigo, cada sombra danzante en las paredes cobraba vida propia, como si guardara secretos milenarios esperando ser revelados. Mientras mis manos descansaban sobre el libro antiguo, una oleada de energía recorrió mi cuerpo, como si cada palabra, cada símbolo, se impregnara en mi piel y alma. Sentí que el tiempo se diluía, que pasado, presente y futuro se fundían en un solo instante. El amuleto, cálido y vibrante contra mi pecho, parecía sincronizarse con el latido de mi corazón, marcando un ritmo que me llevaba más allá de lo tangible, hacia un lugar donde las barreras entre lo visible y lo invisible se desvanecían. La voz interior que me había susurrado antes volvió, esta vez más fuerte, más urgente. Lucía, el poder que buscas no es un regalo, es un desafío que puede devorarte o elevarte. Un escalofrío recorrió mi espalda, y por un momento dudé si debía continuar. Pero justo entonces, Marta se acercó, su mirada llena de determinación y apoyo inquebrantable. Me tomó de la mano y me recordó que no estaba sola en esa oscuridad profunda. El aire en la cámara parecía cargarse de una tensión eléctrica, y la atmósfera se volvió casi palpable, como si el mismo espacio estuviera vivo, expectante. A mi alrededor, los símbolos en las paredes parecían brillar con una luz propia, intensificándose hasta iluminar todo el recinto con un fulgor casi cegador. Sentí que estaba en el centro de un ritual ancestral, un momento sagrado que se repetía a través de las generaciones. Todo en mí vibraba con una mezcla de miedo, excitación y reverencia. Era como si estuviera tocando la esencia misma de la existencia, enfrentando las sombras que había llevado dentro durante toda mi vida y descubriendo una fuerza oculta que nunca supe que poseía. Pero a la vez, comprendí que esa fuerza tenía un precio, y que el camino hacia la verdadera luz pasaba por atravesar mis propios temores y dudas. De repente, el libro emitió un brillo intenso y las páginas comenzaron a pasar solas,
deteniéndose en un texto que parecía escrito para mí, una guía que hablaba de renacimiento, sacrificio y poder interior. Cada palabra resonaba con una verdad profunda, despertando en mis sentimientos que oscilaban entre la esperanza y la incertidumbre. Entonces, una pregunta se instaló en mi mente como un eco persistente. ¿Estaba dispuesta a pagar el precio que ese despertar exigía? ¿Podría enfrentar las consecuencias de abrir esas puertas, sabiendo que una vez cruzadas, no habría vuelta atrás? El pulso del amuleto se aceleró, y en ese instante, sentí que el límite entre la realidad y lo desconocido se desdibujaba, que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. La cámara se llenó de un silencio absoluto, una pausa sagrada antes del estallido que estaba por venir. Y en ese momento, supe que todo lo vivido hasta ahora era solo el preludio de una historia mucho más grande, un destino que me esperaba con todas sus incógnitas y desafíos. El poder estaba a mi alcance, pero la pregunta era, ¿estaba lista para tomarlo? La luz intensa que inundaba la cámara comenzó a desvanecerse lentamente, dejando tras de sí una penumbra cargada de misterio y promesas ocultas. Sentí como el peso de las palabras del libro y el pulso del amuleto se entrelazaban dentro de mí, como una danza entre la fuerza y la fragilidad. Era un momento suspendido en el tiempo, una encrucijada donde todo podía cambiar en un segundo. Marta me miró con una mezcla de orgullo y preocupación, como si supiera que lo que estaba a punto de suceder marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Sin decir palabra, me ofreció su mano, un ancla en medio de la tormenta que sentía crecer en mi interior. Entonces, una sombra se deslizó por la entrada de la cámara, oscura y silenciosa, como un presagio que venía a recordarme que no todo estaba bajo control. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y una voz, apenas un susurro, resonó en mi mente: el despertar no es el final, sino solo el principio. Y en la oscuridad, la verdadera batalla comienza. Mi pecho se apretó, y por un instante, dudé. Pero el amuleto brilló con una luz cálida y firme, como una promesa de que no estaba sola, de que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera. Supe entonces que debía elegir, pero la elección no era sencilla: abrazar el poder y el cambio, o retroceder y perder la oportunidad de renacer. Mientras la sombra se acercaba lentamente, la cámara pareció expandirse, llenándose de ecos de voces antiguas y secretos susurrados en el viento. Todo mi ser vibraba con la intensidad de ese momento, una mezcla de miedo, esperanza y determinación que me empujaba hacia adelante. Y justo cuando estaba a punto de tomar una decisión, la puerta de la cámara se cerró de golpe detrás de nosotros, dejando el mundo exterior fuera, y sellando mi destino en aquella oscuridad llena de luz y misterio. El silencio se hizo absoluto, solo roto por el latido acelerado de mi corazón y el resplandor persistente del amuleto. ¿Sería capaz de enfrentar lo que venía? ¿O el peso de ese despertar acabaría consumiéndome? La respuesta, por ahora, queda oculta en la penumbra, esperando ser descubierta. Y así, mi historia apenas comienza.